Tema: entrevista en tu localidad. Entrevista es una acción de desarrollar una charla con una o más personas, con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. La entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse para establecer una comunicación directa con el entrevistado y su público. En este sentido, la entrevista puede registrarse con una grabadora o un teléfono para transcribirse a un texto. Una entrevista de trabajo sirve para saber si un empleado conozca bien lo que desea saber sobre un posible empleado y así pueda decidir si cumple con los requisitos necesarios o no. El objetivo de un entrevistado puede ser siempre la sinceridad de la respuesta por parte del entrevistado, por lo que debe de realizar preguntas sencillas y de las que el entrevistado conozca bien todas o la mayoría de las respuestas, porque si no, la entrevista no tendría sentido. El entrevistado puede ser una persona anónima, al cual le pregunta su punto de vista sobre un hecho, o puede ser una persona célebre que genere cierto interés en el público. Las entrevistas pueden tener un formato fijo con preguntas ya definidas, pero no permiten valoración con un tiempo predeterminado, o puede ser entrevistas libres que varían dependiendo de las entrevistas del entrevistado. Nuestra entrevista tiene que ser dedicada a conocer más sobre, por lo tanto entrevistaremos a, ya nos podría contar sobre. Después de escribir, nos gustaría compartir la entrevista con. Vean los siguientes ejemplos de una entrevista con formato fijo y con otra con formato libre. Entrevista con formato fijo. Ejemplo de una entrevista con formato libre. También la entrevista puede ser recíprocas entre dos o más personas. Este tipo de entrevistas son muy amenas porque se trata de que todas las personas participen. Pueden lanzar cuestiones que pueden ir dirigidas a una persona en concreto o al resto de los participantes. Suelen necesitar de un moderador que vaya señalando a la persona que toma la palabra y el tiempo que pueda realizar la pregunta o contestarla. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno para saber qué tanto vas aprendiendo del tema o vuelve a repasarlo. A. ¿Cuál es el propósito de cada entrevista? B. ¿Qué tipos de entrevista hay? C. ¿Cuál es el objetivo del entrevistador? D. ¿Para qué sirve entrevistar? Escribir guión de preguntas. ¿Piensas qué harían para conocer más sobre la función o conocimiento del entrevistado? B. ¿Qué quieren saber del tema? C. ¿Qué preguntas tienen que hacer para obtención de información? D. ¿Creen que la primera pregunta te la respondan como la información que tú deseas? E. Como entrevistador, ¿qué tienes que hacer para obtener la respuesta que esperabas? Ejemplo. Preguntas principales. ¿Cuál es su profesión? Preguntas replanteadas. ¿A qué se dedica usted? Preguntas complementarias. ¿Qué hace un reparador de calzado? Complementarias replanteadas. ¿Podría explicarnos qué actividades lleva a cabo un reparador de calzado? Las preguntas principales son las encargadas de resolver incógnitas sobre el tema. De ellas se resuelven las complementarias o de apoyo, que sirven para detallar, explicar, profundizar o ejemplificar la información. En ambos casos es importante considerar alternativas para preguntar de tal forma lo mismo cuando el entrevistado no comprende lo que se le cuestiona. 1. Escriban sus preguntas y pidan un consejo para reorganizar, añadir o eliminar preguntas y hagan los ajustes que crean necesarios. 2. Escribe en limpio el guión de preguntas que obtuviste. 3. Al confirmar, añadan su guión de fecha y hora en que realizarán la entrevista. 4. Cuando registren las preguntas, es recomendable que durante la entrevista tomen notas, a fin de que puedas cortejarlas cuando escriban el borrador. 5. Si cuentas con algún dispositivo, grabadora o teléfono, puedes utilizarlo como apoyo para escribir las respuestas o notas. Antes de realizar la entrevista, busca un espacio tranquilo, alejado de ruidos o interrupciones que puedan entorpecer el diálogo. Ten en mano recursos que emplearán para registrar, libreta, grabadora o teléfono. Durante la entrevista saluda y agradezcan al invitado por el tiempo que se le está otorgando. Informen un poco de tiempo cuál es su propósito de su entrevista. Comiencen las preguntas principales de acuerdo con su guión. Usen oportunamente las de apoyo o reemplázarlas si es necesario. Usen el guión de preguntas y tomen en cuenta las respuestas principales. De un tiempo razonable para el entrevistado y para que piense la respuesta. Al terminar la entrevista, agradezca por la participación y por el tiempo que les dio. Cuando termines, hazte la siguiente pregunta.
¿Consideras que has cumplido con todos los pasos para realizar y escribir una entrevista? ¿Por qué lo crees así? ¿Qué procesos te resultaron complicados? ¿Qué acciones llevarías a cabo para mejorar tu entrevista y desempeño? ¿Piensas que en este momento cuentas con los requisitos necesarios para continuar con las actividades? La lengua tiene diferentes registros. El registro oral o la lengua hablada usa repeticiones y muletillas. En contraste, el registro escrito evita las repeticiones y las frases irrelevantes. Es un registro meditado que, al rescatar información obtenida de un registro oral, busca conservar las ideas y emplear los signos de puntuación adecuados para darle sentido. Las entrevistas de estilo directo registran la estructura de la entrevista tal como se llevó a cabo, es decir, mediante preguntas y respuestas. En este caso, el entrevistado será quien dirigirá la entrevista haciendo preguntas concretas, sin embargo, espacio para entenderlo en la respuesta. Por lo general, utilizará un cuestionario estándar para todos los entrevistados, el cual seguirá para guiarse a lo largo de la entrevista y después al principio empezará planteando preguntas específicas sobre aspectos profesionales y personales. Ejemplo de estilo directo. Pueden hacer una breve pausa para leerlo. En el estilo indirecto, la entrevista se presenta como un relato del entrevistador, quien nos va presentando las respuestas a modo de historia. Este modelo de entrevista incorpora frases rescatadas directamente de la conversación, para lo cual emplean las comillas. Por ejemplo, nos cuenta también cómo se visten son las personas, pero luego las apariencias engañan, ¿no? Pero luego saber qué tipo de personas son. En el estilo mixto es una combinación de la entrevista directa y la indirecta. Es conveniente en el inicio hacer preguntas directas, pero conforme se va desarrollando el clima propicio, se le va dando la pauta al entrevistado. Durante el curso de la entrevista, el seleccionador deberá ser lo suficiente hábil para no dejar caer el clima de confianza establecido en un principio. Esto puede lograrse de diferentes maneras, es decir, existen ciertas tácticas de la entrevista que permiten conservar la atención e interés del solicitante a lo largo de la entrevista. Entre estas tácticas se encuentran las de agrado, desagrado, confrontación, presión, eco, por qué, silencio. Por último, se considera citar los errores más comunes en que incurren los entrevistadores novatos, y aunque los experimentos se confían y descuidan aspectos vitales para el éxito de la entrevista. Gracias por su atención.